comenzamos con esta nueva edición de los vivos de Realpolitik y hoy vamos a tener con nosotros a un youtuber, un influencer, un instagramer reconocido en el mundo de YouTube, reconocido también en redes sociales, está presente en casi todas las plataformas y estamos hablando de Nacho Z, de Ignacio Zambello. Él es un argentino, oriundo de Chubut, de Rawson, y va a estar con nosotros en comunicación ahora en unos minutitos nada más cuando se pueda unir al vivo para poder justamente hablar de cómo es la vida en Inglaterra. Él se fue a vivir para allá y pasó un montón de cosas allá, la cuarentena, pasó elecciones, pasó un montonazo de experiencias. Para unirse vamos a hablar justamente de todo esto, porque Inglaterra ha tomado medidas completamente distintas a lo que fueron en Argentina. Y ahí está con nosotros Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo en orden? ¿Cómo andás? Acá te saluda Lucas desde Argentina, ¿cómo está todo allá en Inglaterra? Hola Lucas, bien, bien, bien. ¿Se ve bien? Porque tengo la luz ahí media rara, pero creo que se ve bien, ¿no? Sí, sí, se te ve bien por ahí el audio, no sé si... A ver, probá a hablar. Hola, hola. Ahí se te escuchaba perfecto. Va, Contanos un ahí poco, vamos. Nacho, qué es lo que haces en redes sociales, a qué te dedicas. Sí, bueno, tengo mi laburo, mi trabajo corriente, por llamarlo de alguna forma, atención al Claro. público, part-time, y aparte de eso hago, bueno, videos en YouTube, contenido en YouTube variado, de todo un poco, y eso, tengo mi canal hace casi 2 años, y me dedico ahí a subir un poco de todo, reviews de comida, de viajes, contenido deportivo que me gusta mucho, variadito. ¿Empezaste con YouTube una vez que ya te mudaste a Inglaterra o cuando ya estabas en Argentina hacías videos y producciones de ese tipo? No, no, a ver, oficialmente el canal comenzó un día antes de que yo me viniera, pero Ujú. obviamente con la idea de hacerlo con lo que era mi vida acá en Inglaterra, así que podemos decir que el canal fue una consecuencia de mi mudanza, sí. Ujú. ¿Y qué es un poco lo que tratás de reflejar, lo que le mostrás a la gente en tu canal y a quiénes va dedicado? ¿A aquellos, a los argentinos, a gente de todo el mundo? ¿Cómo es? Bueno, tiene un gran enfoque a los argentinos, eso es verdad, porque, Ujú. por ejemplo, hicimos un video con unos amigos, ellos haciendo mate, o yo comentando los cortes de asado argentinos, cómo conseguirlos. Tiene un gran enfoque a los argentinos, pero hay videos que pueden ser de interés de cualquier persona hispanohablante o hasta mismo de gente de acá, porque hay muchos videos que hago entrevistas en inglés. Pero es más que nada una mezcla de varias cosas, porque no quiero encerrarme a nada, pero cómo es la cultura acá, o cómo es viajar, o cómo es el mundo argentino o latino en general acá, y viceversa cuando puedo, y también como te dije mucho sobre el deporte siempre que pueda, pero sí es bastante, bastante variado, no tiene un público específico, lo cual a veces me juega en contra, porque hoy en día los nichos son algo muy poderoso, pero no Claro. quiero encerrarme a nada, la verdad, porque me gusta hacer varias cosas. Ujú. ¿Y cómo surgió esto del YouTube? ¿En qué momento decidiste, bueno, voy a arrancar? ¿Fue porque te ibas de viaje o ya tenías estabas más o menos encaminado? Bueno, yo antes de estudiar periodismo, soy periodista, y Ujú. antes de venirme, investigando mucho, ¿no? El tema legal que uno tiene que hacer, cómo es vivir acá, etcétera, etcétera, vi muchos youtubers, más que nada españoles, que comentaban cómo era la vida acá. Y dije, che, estaría bueno empezar a comentar mi experiencia, porque así como eso me sirvió a mí, eso le puede servir a otra persona también lo que yo cuente, también como una especie de para mi recuerdo en el futuro, no sé, estaba bueno como contar mi historia, empezó así y después fue mutando a una especie de seguir contando mi experiencia, pero también hacer contenido de otro tipo, empecé a volcarme un poquitito más, no en todos los videos, pero en alguno un carácter más periodístico también, pero sí, es un poco de todo y no empezó con un objetivo claro, sino que se fue desarrollando y encontrando a sí mismo con el correr del tiempo. Y hoy en día no, es muy difícil también definirlo de una forma, es bastante, bastante variado, como te dije antes. ¿Y cómo es el cambio a la hora de irse a otro país? ¿Cómo viviste esos primeros días? ¿Te adaptaste bien, te adaptaste rápido o cuesta un poco siendo argentino ir a cualquier otro país del mundo? Yo lo que siempre digo sobre Londres es que es una ciudad muy grande y muy cosmopolita, entonces hay gente de todas partes del mundo, hay como barrios latinos o barrios, por ejemplo, hay un barrio brasilero, hay barrios de muchos tipos, comunidades de italianos, de españoles, de asiáticos, o sea, hay muchos grupos étnicos o distintos orígenes que se juntan entre sí, entonces
no tenés que meterte 100% en la cultura inglesa si no querés. Obviamente el choque cultural existe, que a mí no me afectó mucho porque yo ya conocía Inglaterra, había hecho un intercambio de 6 meses anteriormente, así que ya conocía, pero tampoco ese primer intercambio me afectó mucho. Soy una persona que se adapta bastante fácil y el hecho de venir por decisión propia, no por obligación, algo por el estilo, hace todo más fácil, como que las cosas que, que, que te van dando dificultades o las cosas que se compliquen, uno las toma con calma y relajado porque al fin y al cabo fue la decisión de uno, pero a mí personalmente nunca me chocó mucho. Aparte, Londres, como te digo, es una ciudad súper multicultural y se encuentra de todo. Y ahí se ven tus videos como en tu casa, o por lo menos durante la cuarentena, estuviste conviviendo con gente de muchos países, creo que de Ujú. España, de Colombia. ¿Ya los conocías de antes? ¿Te encontraste con ellos en Inglaterra mediante algún tipo de contacto, gente que necesitaba con quién vivir? ¿O cómo fue eso? No, justamente a ellos los conocí acá. Por ejemplo, un amigo es amigo en común de otro amigo que yo tengo aquí que ya conocía de antes. Después otras personas las conocí por YouTube, que hacían videos de YouTube y amigos de amigos. Después hubo también gente que vino de Argentina y me pedía consejos de ciertas cosas y nos terminamos llevando bien. Es una mezcla de todo, la verdad. Y sí, en Londres, al ser el alojamiento muy caro, es muy común compartir casa con otras personas, así que eso lleva también a ir conociendo gente. Y contanos, volviendo un poco al tema de YouTube, ya superaste los 100.000 suscriptores, es un número Ujú. bastante grande dentro de YouTube. ¿Se puede vivir de YouTube? ¿Cuántos suscriptores se necesitan para poder vivir de YouTube? Vos dijiste que tenías otro laburo aparte, pero ¿cómo funciona bien ese mundo? Bueno, los suscriptores no importan a la hora de las ganancias, lo que importa son las vistas por video. Necesitas un mínimo de 1.000 suscriptores para poder empezar a monetizar el canal, pero una vez que pasas esa cifra, tengas 1.000 suscriptores o tengas 5 millones, lo que más importa es la cantidad de vistas que tenga por video. Obviamente, mientras más suscriptores, se entiende que más vistas vas a tener. Claro, Entonces, una vez que vos tenés esas vistas en el video, dependiendo de qué parte sea de tu público, los anunciantes van a pagar más. Obviamente por Argentina no se paga mucho por el público de Argentina, por el público de Estados Unidos o Reino Unido se paga más. Entonces te pagan cada 1.000 vistas. Creo que en Argentina cada 1.000 vistas te pagan 40 centavos de dólar o algo así. Cada 1.000 vistas claro, monetizadas, porque no todas las vistas se monetizan, porque tal vez alguien saltó el anuncio, no lo vio todo, no llegó al final del video, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. Si se puede vivir de YouTube, se puede, pero necesitas muchísimo. Yo creo que necesito 6 7 veces más el público que tengo para empezar a pensarlo, claro. sobre todo teniendo en cuenta que mi público es de Argentina y paga muy poco. Por ejemplo, te digo, el último mes o los últimos 2 meses que fueron bastante malos para mí, hice algo de 130 140 libras, que son 160 170 dólares, que ustedes dirán, ok, Claro. peor es nada, que es verdad, pero acá un alquiler por mes sale 500, 600 libras, entonces no me alcanza para pagarme ni una semana, siempre lo digo así. Obviamente Claro. peor es nada y me encanta que se me pague por algo que me gusta hacer, pero si quiero pensar a vivir acá con público argentino, tengo que quintuplicar el público que tengo. Y tenés más de 100.000 suscriptores como estábamos hablando. ¿Hubo un momento, un video, algo que hayas hecho que de golpe haya hecho que se dispare el seguimiento? ¿O fue todo más Hubo, gradual, pasito a pasito? Fue bastante gradual, pero igual hubo videos puntuales. Por ejemplo, el más famoso del canal, que es el de la casa de Freddie Mercury, ese hubo un momento que se Sí, disparó. Y otro video que hizo que me fuera muy bien fue cuando fui a Leeds a ver a un partido de Leeds United, que bueno, conocí a Bielsa y conté toda la historia de la ciudad y cómo Bielsa había impactado en la ciudad. Esos dos videos le fueron bastante bien. Hubo otros videos que le fueron bien, pero esos fueron como los clave, diría yo. Pero por suerte ha sido bastante gradual, y digo por suerte porque la fama o el éxito repentino después cuesta mantenerlo, así que agradezco que se haya claro. creado una comunidad de bastante calidad. Y hablando un poco del argentino en Inglaterra, ¿cómo te reciben los argentinos? ¿Se habla de Argentina ya? Porque viste que siempre cuando alguien se va del país y vuelve te preguntan, che, ¿qué dicen de nosotros en aquel país? ¿Se Mm. dice algo? ¿No se dice casi nada? ¿Cómo es la relación del inglés con el argentino? No, no, normal, es uno más. De Argentina no saben mucho, no te discriminan por ser argentino, ni te tratan mejor por ser argentino, es lo mismo, sos uno más, sobre todo en Londres, que repito, es una ciudad con gente de muchas partes del mundo. En mi video hice un Claro, canal haciendo preguntas a la gente al azar de cuántos sabían de Argentina, si conocían la bandera, si conocían dónde quedaba, si conocían el idioma,
y varios no sabían ni que hablábamos español o que estábamos en Sudamérica. Yo creo también que tuve mala suerte en ese video, debo admitirlo, pero sí, no es que se hable de Argentina como, wow, Argentina, no, no somos el centro del mundo como creemos, y Claro, la verdad, generalmente lo que te preguntan lo que te contesta cuando preguntas qué opinas de Argentina o de los argentinos, te dicen nada. O sea, claro. nada. Es que no tengo una opinión formada sobre los argentinos, ¿por qué debería? Eso es básicamente. ¿Y cómo, siendo que estás allá hace bastante tiempo, cómo llevas la distancia? ¿Qué es lo que más extrañás del país, de Argentina? Yo siempre digo que la comida, pero también la forma de ser de la gente. Y con esto no me refiero a que acá la gente sea más fría y allá más cálida. No, simplemente la forma de ser de la gente de un país u otro, que obviamente es distinta. Extraño un poco también eso de ciudad chica. Yo soy de una ciudad chica, de decir, che, voy en 20 minutos estoy en tu casa o vamos a tal lado, esa espontaneidad también que tiene el argentino para hacer una juntada o quedar con alguien a hacer algo. Y extraño mucho también el español argentino, porque la mayoría de mis amigos hablan español, pero obviamente es un español Claro. distinto. No porque no nos entendamos, pero a la hora de hacer chistes no es lo mismo. O sea, extraño el español rioplatense, digamos, el típico nuestro. Pero lo extraño bien, no es que me pongo mal ni nada por el estilo, sino que al contrario, a la distancia aprendí a quererlo un poquito más. Y si volvieras a la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañarías de Inglaterra? Hay un poco la pregunta inversa. ¿Hola? La... Sí, 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 perdón, estaba pensando Sí. en No, pensé que te cómo, dejaba. cómo funcionan las cosas, creo yo. Por ejemplo, yo tengo acá un emprendimiento online que vendo productos argentinos online y, y en un día hice la página web ya me habilita a tomar pagos con tarjeta, me llega una orden, automáticamente se procesa la orden para enviarlo con lo que sería correo argentino de acá y voy, la Ujú. llevo y la mando, no hace falta que me den prueba de que lo mandé ni nada, si se pierde algo reclamo, a los días me llega un cheque a la casa. Por ejemplo, cuando tengo algún reclamo que hacer, automáticamente, por ejemplo, una vez me robaron en la cuenta de banco, me la hackearon, no sé cómo, bastante dinero, unas 3.000 4.000 libras, y al banco me lo devolvieron así en pocas horas. O sea, esas cosas creo que son las que más extrañaría. Ujú. Y ahí hablaste un poco después vamos a volver un poco más a YouTube, pero ahí hablaste de cómo funcionan las cosas allá y estuviste allá durante un momento bastante crítico para el mundo, que fue la cuarentena, que Sí. cada país tuvo su forma de ir llevándole adelante. ¿Cómo se vivió allá en Inglaterra? ¿Cómo fue todo esto del aislamiento y cómo pegó el virus? Bueno, feo, como deben saber, hubo una cuarentena de 3 meses al principio, después se salió de a poco, después hubo otra cuarentena ahora hace no más de 3 semanas, y ahora se está dividido el país en zonas, dependiendo del riesgo que haya en cada zona, es las cosas que se pueden hacer o las cosas que no se pueden hacer. Sí ha pegado mal, no sé si por incompetencia del gobierno o por la forma en la que se comportó la gente. Yo creo que es más la forma en que se comportó la gente que la incompetencia del gobierno. Em, pero sí, la razón no la sé. Lo que te puedo decir es, por ejemplo, que hubo mucho apoyo económico del gobierno para la gente que perdía su trabajo, para los locales, le redujeron impuestos, le ayudaron a pagar los alquileres de los locales, etcétera. Pero sí, obviamente hay otras industrias que le pegó muy, muy duro. Pero acá, por ejemplo, podemos dejar de lado por lo menos en Londres, no hubo tanto ese famoso respeto inglés hacia las reglas Ah. del gobierno. A ver, no estoy diciendo que todos los que hicieron el lío hayan sido ingleses, pero no se vio más que nada después de la primera cuarentena, no se vio como una cuarentena estricta ni un respeto total de las reglas. Y allá se está hablando tanto de la llegada de una vacuna acá en Argentina, se habla para finales de este mes que ya van a empezar a vacunar, después entre enero y febrero se irían dando muchas más dosis. Allá ya se está manejando algo, imagino que sí. Acá ya se comenzó a vacunar la semana pasada. Eh, Empezaron Ujú. a vacunar, esta semana siguieron vacunando y bueno, seguirán así vacunando de a poco, obviamente primero a la gente más vulnerable, y así en orden decreciente, pero sí, se comenzó, están esperando la de Oxford, la vacuna de Oxford todavía que no está aprobada para circulación, pero una vez que llegue a ese sí tienen asegurada creo que 100 millones de dosis, que ya es suficiente para toda la población.
Pero sí, la esperanza está sobre todo puesta en esa porque es más fácil de transportar, más barata y aparte es local también. Ah. Y acá Nacho Núñez en los comentarios te está preguntando cómo te pegó a vos personalmente. Imagino que habrá sido un momento que tendrá sus pros y sus contras, siendo que a la hora de crear contenido y tu Mm, contenido al ser salir justamente por ahí fue un poquito sí. complicado, ¿no? Ir manejándose. Sí, yo no le encontré ninguna contra personalmente, más allá obviamente de lo malo que está pasando, pero personalmente me vino bien porque tuve mucha posibilidad de hacer videos online, perdón, subir videos online de contenido que yo podía hacer en casa, que a la gente le gustaban mucho. Acá nunca estuvo prohibido salir al parque o a caminar, entonces más o menos podía Claro. moverme. Empecé mi propio podcast también durante la cuarentena. La pasé con gente que me llevaba muy bien. Nunca tuve problemas económicos porque el gobierno me dio como una especie de ayuda social por haber perdido mi trabajo. Una vez que volvió la cuarentena, terminó la cuarentena, volví a mi trabajo en el que ya estaba. Entonces, personalmente no me afectó, al contrario, creo que me dio el tiempo de poder empezar cosas que tal vez no hubiese empezado si no hubiese sido por la cuarentena. Ah. Y acá Guille Zarza también pregunta sobre el Brexit, cómo se está viviendo eso allá y cuál es tu opinión un poco. Bueno, ahora a 2 semanas, creo, 31, estamos a 2 semanas, ¿no? El 31, el Reino Unido Mm. sale completamente de la Unión Europea y todavía no saben si va a haber acuerdo o no. Acuerdo me refiero cómo va a ser la relación económica entre Reino Unido y Europa. Y nada, todavía están en charlas. Hasta la semana pasada estuvieron charlando entre los distintos ministros, etcétera, y todavía no llegan a un acuerdo. No llegan a un acuerdo de cómo van a ser las leyes de importación, exportación. Algo que está influyendo mucho también es el tema de las aguas, qué mar le corresponde a quién para el tema de la pesca. Ese creo que es uno de los puntos más importantes. Pero sí, fue un Brexit que se estuvo dilatando mucho, siempre se fue posponiendo la fecha y acá la misma gente, creo que la mayoría lo ve como algo malo porque no malo el Brexit en sí, pero sí la forma en la que se fue haciendo, porque se dilató mucho, y se ganó por muy poco, recordemos 51,49% fue el referéndum, pero sí no se ha llevado de la mejor manera. Pero bueno, también muchos creen que el Reino Unido va a ser potencia, puede hacer de las suyas por sí mismo, le va a llevar unos años adaptarse, más de todo después de esta crisis de coronavirus, pero sí, creo yo, sin ser experto en política y economía, que el Reino Unido va a tener con qué. Y otra de las cosas, siguiendo un poco por el lado político, y ya prometo que salimos de esto, estuve investigándote y vi que estabas en Inglaterra cuando fueron las elecciones acá de Argentina. Sí. ¿Cómo se vivieron? ¿Cómo es para un argentino votar? No sé si en tu caso votaste, pero ¿cómo es vivir unas elecciones en tu país en otro país? Bueno, yo no voté porque todavía tengo mi domicilio en Argentina, pero fui a hacer como la, Ujú. la- la cobertura en la embajada. Y sí, mucha gente votó y una de las preguntas que yo le hacía justamente es, ¿cómo haces para juzgar lo que está pasando estando tan lejos? O sea, ¿te Claro. sentís capacitado para votar? Y decían que, bueno, casi todo se juzgaba por lo que se veía en las noticias o lo que se hablaba con la familia, que no sé si será un arma válida para juzgar lo que está pasando, pero eso era lo que decía la mayoría, y uno de los grandes debates era si la gente que vive en el exterior debería votar o no, pero bueno, ese es otro debate. Pero sí hubo mucha gente votando, muchísima gente votando, según los números en las últimas elecciones hubo más que en los años anteriores, así que supongo que eso, bueno, no sé si bueno o malo, pero quiere decir que por lo menos la gente afuera se le interesa. Sí, ahí creo que. Ah, bien. No, pensé que se nos había trabado. También la gente está preguntando, ya te saco de la política, vamos a hablar bien de Inglaterra, y hay dos preguntas que estoy viendo que me parecen bastante interesantes, que es, ¿cuáles son los lugares más lindos de Londres? Y también un poco cómo es el fútbol allá y cómo se vive el fútbol allá. Imagino que en la mezcla de estas dos preguntas, uno de los lugares más lindos deben ser las canchas de fútbol. Contanos un poco cuáles son los lugares más lindos. Bueno, lo clásico, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, Tower Bridge, que son los clásicos. Tower Bridge para mí es lo que más me gusta de Londres. O sea, me encanta, me encanta, me encanta verlo. De hecho, ayer estuve ahí. Eh, y después hay muchos parques en Londres, muchos barrios muy bonitos. Pero los parques son algo muy importante de la ciudad. Tienes mucho porcentaje de áreas verdes que está bueno recorrerlas.
Y después, sí, como decís, los estadios, Wembley es una locura, Wembley es uno de los estadios más bonitos que yo vi, más imponentes. Y después tienen los típicos clásicos estadios ingleses, como el de Chelsea o el del Fulham, por ejemplo, que son estadios muy chiquititos, muy chiquititos. No se imagina un estadio de Premier League tan chiquito, son esos típicos de la caja de zapatos, pero sí muy, muy, muy clásicos, es lo que uno espera con un estadio inglés. Y después tenés los estadios más renovados que han perdido el estilo inglés, como el del Arsenal o el de Tottenham, por ejemplo. Claro. Pero sí, el que le gusta el fútbol y el deporte, porque también está Wimbledon, por ejemplo, que el predio de tenis. Pero sí, yo Wembley lo incluiría en cualquier tour a Londres. ¿Y cómo es el hincha de allá, el apasionado por el fútbol? ¿Es parecido al argentino? ¿Es diferente? ¿Tiene otro perfil? ¿Cómo se vive el fútbol No. allá? Yo diría que el que es hincha de una forma similar. Eh, Ujú. la diferencia que yo creo es que el que no es hincha, sino que simplemente es más simpatizante o seguidor, para llamarlo de alguna Claro, forma, se toma el fútbol mucho más como un espectáculo. En Argentina el fútbol no se toma como un espectáculo. Todavía creo que va camino a eso, pero todavía no es un espectáculo, es más, sigue siendo una pasión. En cambio acá hay gente que va, se toma la cerveza, disfruta el partido, se ríe, la pasa bien, ve las luces, la música, y se compra la bufandita y se va a la casa, y ya está. En Argentina eso no existe, no es mucho más familiar tal vez. Hay clubes que sí lo son, pero por lo menos a grandes escalas no es tan familiar o de espectáculo, sino que sigue siendo eso más de ir a ver a tu equipo ganar, no de ir a la cancha. Eh, pero no estoy diciendo que sea bueno ni malo, es simplemente una diferencia que me parece a mí. y el tema de los hooligans, que es un poco, para la gente que no sabe, son los barra brava, lo que serían argentinos los barra brava, ya eso se logró eliminar, sé que hubo muchísimo trabajo y pudo ir bajando, pero ¿existe algo como un barra brava argentino que en su época eran los hooligans allá o eso ya con medidas de seguridad y demás pudo sacarse? A ver, hasta donde yo sé, no los hay, por lo menos a escalas aceptables, donde en Argentina los barras existen y se aceptan, aunque sea por los dirigentes de los clubes. Eso acá a ese Ujú. nivel no está. Que debe haber grupos que por debajo de la mesa hacen cosas ilegales y para favorecerse, los debe haber seguramente, como en todo espectáculo masivo, lamentablemente. Pero no a grandes escalas y no se habla de inseguridad cuando vas a los estadios o de gente que te cobra Claro. estacionamiento donde no tiene que cobrarte. Hay clubes o son así que son un poco más complicadas, como clubes del norte también, pero no se compara con lo que son las barras. No, no. Y ya como para ir cerrando, Nacho, prometí que no te iba a preguntar de política, pero hay algo que quiero saber y No, es cómo ves los procesos que está atravesando la Argentina, si querés desde un punto de vista más social y demás. ujú. Bueno, acá se está, por ejemplo, debatiendo el tema de la legalización del aborto, estamos en un momento complicado de la pandemia. ¿Conocés a gente de acá por haber vivido acá justamente? Contanos un poco cómo ves desde afuera, desde el aspecto que vos quieras, cómo ves a la Argentina el presente que está pasando. Mira, a mí Argentina, sin ser experto, como te dije, en política, recién tengo 24 años, Sí. o sea que me inserté en el mundo legal laboral hace poquito, pero Argentina parece ser como un círculo vicioso, ¿no? De que no se sabe quién es la culpa y que no se sabe cuál es el problema. eh, y, y realmente ahora es muy difícil juzgar con una pandemia, o sea, te puede tocar el mejor gobierno a vivir por haber y una pandemia puede arruinar todos los planes o te puede tocar el peor y profundizarlo. Así que creo que es muy difícil juzgar en este momento Ujú. un gobierno, la verdad. Em, pero sí, nosotros siempre cuando nos juntamos con argentinos acá hablamos de por qué acá las cosas sí funcionan y en Argentina no. O sea, acá no es un cuento de hadas, hay cosas malas, hay cosas también malas. Pero siempre está la gran pregunta y no le encontramos respuesta, no le encontramos respuesta. Porque no es la gente, porque los argentinos que salen del país hacen las cosas bien, los políticos no sé si son, porque acá también la gente se queja de sus políticos, entonces como que no se sabe qué son, pero si uno mira a Argentina con cariño y da Claro. tristeza, da pena algunas cosas que pasan. No a mí, porque la verdad mi familia está bien, siempre han tenido laburo, han laburado mucho, pero en general, un país teniéndolo todo para hacer potencia y ahí está, aguantando día a día.
Te agradecemos, Nacho, por estos minutos y contanos a todos los seguidores y a la gente que después va a estar viendo esto en el canal de YouTube de Realpolitik o en la página web, por dónde pueden seguirte y aquellos emprendimientos que estés haciendo. Bueno, todas las redes, soy Nacho Z y en YouTube Nacho Z. Eso es básicamente mis redes. Y mi emprendimiento es patagoniaonline.co.uk o lo buscan en Instagram como Patagonia Online UK. Y bueno, gracias a vos Sí. por el contacto. Cuando necesiten algo, acá estaré. Muchas gracias.